Bon dia, regidor. Li Bon dia. pregunto què ha passat en aquest any, com veu la ciutat, com veu el govern. Pues mira, la veo bastante bien, mejor que hace un año, mejor que cuando entramos. Sí que es verdad que nos hemos enfrentado a tres crisis seguidas que han sido brutales, han sido golpes para la ciudad enormes, como ha sido el Iquoxe, como ha sido el temporal Gloria y como ha sido evidentemente el coronavirus. Y a pesar de todo, nos veo bien, veo que vamos por buen camino y veo un gobierno fuerte, veo un gobierno con ganas de seguir trabajando y con ganas de seguir cambiando la ciudad, ¿no? Que es para lo que vinimos. Gobierno fuerte, ¿es broma o No, usted? mira, yo intento siempre mirar las cosas desde un punto de vista racional. Hemos aprobado unos presupuestos, ¿vale? Sí que es verdad, no es un secreto para nadie, que somos 9 de 27, un tercio de los regidores. Pero hemos aprobado unos presupuestos. Hemos aprobado casi todas, por no decir todas, ahora mismo seguramente hay alguna que no, ¿no? Para no pillarme los dedos, pero todas las cosas que hemos llevado a pleno las hemos aprobado buscando consensos, negociando. Al final, hacer política es también buscar consensos, buscar aliados para diferentes cuestiones y, por tanto, creo que un gobierno de 9 que ha sacado adelante muchísimas cosas que suponían un cambio para la ciudad es un gobierno que hasta el momento ha tenido éxito en la gestión política de la ciudad. Que no era fácil, ¿eh? Que no era fácil, pero creo que lo hemos hecho. Eh, si no, no estaríamos aquí. Per vostè, quin ha estat el moment més difícil, regidor? Para mí, pues ha habido muchos momentos difíciles. Mira, mi primer gran momento difícil fue cuando recibimos el informe del estado del anfiteatro a nivel personal, ¿no? Encontrarte con un problema de esa magnitud, creo que no, yo no lo esperaba y no se lo esperaba a nadie, ¿no? Pero al final la realidad es la que es y el patrimonio lo tenemos tal y como está. Pero después de eso, que yo pensaba que iba a ser uno de los grandes malos momentos de este primer año, ha venido Iquoxe, que ha sido un golpe tremendo para la ciudad, ha venido el coronavirus, llevamos 3 meses adaptándonos y trabajando para que la ciudad sea la primera en recuperarse económicamente y socialmente después de la crisis. Y yo diría que la crisis del coronavirus quizá ha sido el desafío más importante al que nos hemos enfrentado, tanto yo como a nivel de gobierno. Todos los regidores de gobierno hemos trabajado 12, 13, 14 horas al día durante esta crisis para que Tarragona sea la primera en salir adelante. Y en eso estamos, ¿no? El tiempo dirá si lo hemos hecho bien, yo creo que sí. Y ahora estamos viendo cómo, ahora verá la ciudad, qué medidas tomamos para salir de esta crisis lo antes posible. Ya lo está viendo, ¿no? En algunos casos. El, el govern fort que vostè parlava, Sí. no seria més fort si tinguéssim, per exemple, la CUP o Junts per Tarragona en aquest govern? Per què no entren? No es una cosa que decida yo, Ricard, es una cosa por ejemplo, en el caso de mi partido, de En Comú Podem, es una cosa que va a decidir la Asamblea. Ahora mismo somos conscientes de que ha habido en su momento, hubo conversaciones con la CUP, por ejemplo, para ampliar el gobierno, pero de momento el tema está ahí. Es una cosa que no la decidiré yo, la decidirá la Asamblea y en caso de que se ampliase o no se ampliase, tendrían que decidirlo las formaciones políticas. Yo de momento estoy bien con las competencias que llevo. Sí que es verdad que tenemos trabajo, pero es lógico porque también es una responsabilidad el trabajo que tenemos. Y bueno, cualquier cambio que pueda o no pueda haber lo debe decidir la Asamblea en común y también entiendo que los organismos de la Asamblea de Esquerra, ¿no? Por tanto, es una cosa que de momento está parada, pero que no sé lo que va a pasar mañana, por así decirlo. Vostè acaba de dir que, eh, que està content amb les seves competències. Si l'alcalde hagués de canviar el cartipàs, Sí. li agradaria continuar en patrimoni o hi hauria una altra regidoria que li faria més il·lusió? No, 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 absolutamente. Yo soy historiador de formación, por tanto, el sueño, yo creo que es un sueño que no me esperaba nunca, de ser regidor de patrimonio de una ciudad patrimonio de la humanidad, es una oportunidad única y estoy súper contento. Por tanto, en ningún caso la abandonaría, por muchos problemas que pueda haber.
¿Qué problemas son? Pues bueno, los que ya sabéis todos, que cuando llegamos descubrimos que se nos caían unas cuantas cosas a nivel de patrimonio, ¿no? Y estamos invirtiendo muchísimo dinero para recuperarlas y para mantener nuestro patrimonio, que es fundamental, es parte de nuestra identidad, ¿no? Por tanto, ahí estamos. Evidentemente la situación no es fácil, pero también me gustan los retos, así que creo que estamos haciéndolo bien. Regidor, entre vostè i nosaltres que ningú ens veu, vostè ha comès alguna cagada durant aquests dies, durant el seu mandat, ha comès alguna cagada? Sí, claro. Mira, yo, por ejemplo, cuando salió el tema del anfiteatro, me debí expresar mal en alguna entrevista, dije, o pusieron que dije, no recuerdo bien ya, que se iba a derribar la grada del anfiteatro, que íbamos a derribar la grada del anfiteatro. Y yo en ningún momento planteé esto. Lo que pasa es que o bien me expresé mal, que es posible, porque soy humano y me equivoco, o bien me entendieron mal. Pero en cualquier caso, eso fue una cagada. Y de hecho, tuve que salir a explicarlo otra vez. Y bueno, errores que se cometen. Si, yo me equivoco cada día, Ricard, me equivoco cada día. Bueno, igual que yo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, mira, yo creo que en política lo que no puedes hacer nunca es tirar la pelota hacia adelante. O sea, si la cagas, dilo y ya está. Y no hay problema. Borja, no sé si vols fer alguna pregunta. No, yo sobre el tema del anfiteatro, la gestión de cómo se llevó Sí. todo el informe y demás, no sé si nos podría ampliar un poco, porque hubo gente que se os tiró mucho al cuello en el sentido de Sí. que se había permitido antes un acto con más de 3.000 personas del puerto. No sé si nos podrías Bueno, el explicar un informe... poco cómo se vivió eso desde la Bueno, regidoría. a ver, mira, lo que está claro es que el estado del anfiteatro que nos dice el informe era un estado que no venía de hace 6 meses ni de hace un año. Evidentemente, si el estado en septiembre del 19 era ese, también lo sería en el noviembre del 18, ¿vale? No sé si me explico. Por tanto, nosotros en cuanto recibimos el informe y lo analizan los técnicos de patrimonio, que fueron unos días, decidimos cerrar el anfiteatro. Ahora bien, si hubiéramos sabido antes que el estado era ese, no se hubiera hecho ningún tipo de acto de este tipo, pero no lo sabíamos. La prueba es que llevamos casi 10 meses, 9 meses con el anfiteatro cerrado por causas que de verdad son ajenas a mi persona, pero entiendo que asumimos responsabilidad como ayuntamiento, porque son causas que se deben a la lentitud intrínseca a algunas partes del ayuntamiento, y que estamos trabajando, y me consta que está trabajando el conseller Fortuny y el alcalde para solucionarlo, pero que llevamos 9 meses cerrados y seguirá cerrado el tiempo que haga falta hasta que tengamos un anfiteatro en condiciones 100% seguro. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? En cuanto nos enteramos de que era peligroso, lo cerramos y ya está, sin dudar. ¿Cómo están las obras ahora mismo? Es decir, ¿cómo va la reforma y si nos puedes avanzar alguna novedad sobre alguna de las actuaciones que se está haciendo, como en la muralla y en otros? Novedades respecto al anfiteatro, las obras empezaron en marzo, pero justo empezaron al día siguiente, se decretó el estado de alarma. Se reactivaron ahora, son unas obras que tardan alrededor de unos 2 meses, si no recuerdo mal, y que, bueno, se empezaron hace un par de semanas ya o 3, no recuerdo. Y bueno, cuando acabemos esa parte, estamos en vías de la obra que implica asegurar la grada excavada de la roca a la propia roca, y en vías también de trabajar en la Porta Triunfalis, que es la puerta de acceso para entrar a la arena. De intervenciones, pues ya lo sabéis, hablamos mucho con Generalitat, ambas partes estamos interesadas en invertir en patrimonio e invertir en conservación del patrimonio, y en eso estamos. De ahí el convenio, la inversión esta que hacemos por la muralla, de ahí el convenio que ya hicimos oficial en noviembre pasado, de colaboración de 100.000 euros cada año, cada administración, durante 4 años, que son 800.000 euros. Y bueno, vamos haciendo esas pequeñas actuaciones, y también esos grandes proyectos de ciudad a nivel de patrimonio que hacían tanta falta. Yo creo y sé, porque también sigo un poco el día a día a nivel de patrimonio, que cuando hayan pasado 1 o 2 años más,
ya se verán cambios muy importantes a nivel de patrimonio, porque al final una obra, por ejemplo, la de la muralla, no son 2 días, la obra de la muralla, tardará un tiempo. Pero cuando se haga, por ejemplo, podremos subir al Pas de Ronda, que es el paseo que está encima de la muralla. Y veremos una muralla bien conservada, ese tramo, veremos un anfiteatro bien conservado. Estamos ahora implicadísimos con el proceso de musealización y puesta en valor del patrimonio. Eso quiere decir renovación de toda la cartelería y toda la información que tenemos a nivel de museo. Por tanto, yo calculo que antes de un año ya veremos resultados evidentes a nivel de patrimonio. Hablo mucho, perdón, ¿eh? No, Està bien, està bien. Me enrollo como las persianas. Vostè parla molt de tindrem, farem... serà abans del seu mandat, que acabi el mandat, o serà quan vingui els altres? Mira, Ricard, tengo una cosa clarísima. Hay cosas que son imputables a los políticos y hay cosas que son imputables al propio funcionamiento del ayuntamiento. Nuestro ayuntamiento no es el más rápido del mundo, ni de lejos. Y te lo digo muy directamente, ni de lejos. Lo está haciendo ahora más, pero cuando llegamos no lo era, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para que me entienda quien me oiga o quien me lea, nosotros empezamos a trabajar en la obra del anfiteatro en octubre y la obra empieza en marzo, ¿vale? Por cuestiones que no son políticas, porque la orden política y la directriz está hecha y los trámites desde la Consejería de Patrimonio están hechos, pero hay diferentes áreas en el ayuntamiento que ahora, insisto, que es mucho menos que antes, que cuando llegaba cualquier papel ahí, cualquier documento, cualquier trámite, se paralizaban. Ya hablo de áreas como era el área de contratación o como era el área de personal. Claro, cuando tú ya has hecho tu trabajo, no sé si me explico, y de repente llega a un área donde aquello se paraliza durante 2 meses, pues al final, y soy muy sincero, yo sentí una sensación de impotencia, porque el anfiteatro es la pieza clave del patrimonio de Tarragona. Evidentemente que me gustaría tenerlo abierto desde hace 7 meses, pero los trámites van como van, además nos ha venido el COVID estos 3 últimos meses, por tanto, pues mira, al final otra cagada mía que me preguntabas antes, creer que los tiempos de la administración pública son los lógicos o los del mundo real, y no son así. Y eso lo he aprendido este año. También sobre el proyecto de las gradas del circo, donde creo que es la plaza del Sedasus. Sedasus, sí. Se anunció hace unos meses que entraba a licitación. No sé si nos puede avanzar cómo está el proyecto. Me sabe mal porque al final me gustaría dar noticias y me gustaría dar buenas noticias, pero lo mismo que te explicaba antes. Tardamos. Esta obra hubo un debate, no sé si decirlo así, entre la empresa y el ayuntamiento, en el que la empresa decía que la obra estaba acabada y el ayuntamiento y los técnicos del ayuntamiento decían que no estaba acabada. La empresa parece ser que no hizo las cosas de la manera adecuada y por tanto se sacó a la empresa del encargo de hacer la obra esta. Ahora bien, desde que hicimos eso hasta que pudimos entrar en la obra, porque la obra no era nuestra, pasaron un par de meses. Y ahora creo que el estado actual es que estamos buscando esa empresa, se paró todavía con el tema del COVID y por tanto estamos en proceso de encontrar la empresa y que acabe la obra. Que la obra son 2 semanas. Y alguien me puede decir, pero a ver, pedazo de inútiles, ¿vale? Estáis un año para acabar una obra de 2 semanas. Sí, muy a mi pesar, y lo digo muy sinceramente. Pero es que para entrar en la obra, para poder entrar, tardamos 2 meses. Y no son cosas políticas al final, ¿eh? La voluntad política existe y ojalá pudiera haberse hecho desde hace 6 meses, pero no se ha hecho. Eso sí, espero, como conclusión, que se abra cuanto antes. Probaremos, como he dicho siempre, las gradas y si hace falta las retiraremos. Si no funciona o hay algún problema que sea que no tiene lógica aquella grada, que para mí no la tiene, en Plaza Sedasos, la retiramos y ya está.
¿Cuántos proyectos ha visto que se ha invertido una morterada de dinero ingente y quizás se podían haber reinvertido desde que está usted en la regidoría de patrimonio? Desde que estoy yo, ninguno. Uno de los proyectos en los que se podía haber hecho otra cosa es el de la Plaza Sedasos. Al menos, si querías permitir la interpretación de la grada del circo, se podía haber hecho en otro sitio. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los expertos y los técnicos de historia, lo dicen los expertos en arqueología, en museología, que la Plaza Sedasos no era el sitio, ni mucho menos adecuado, para hacer la intervención que se hizo. Pero bueno, me parece que fueron 240.000 euros y ahí están. Y si las tenemos que quitar, las quitaremos. Pero creo que no se pensó bien cuando se hizo esa obra. Regidor, vostè quan veu la seva enemiga íntima, Bego Floria, parlar, donar consells i explicar, què li passa? Per sigui honest amb nosaltres avui. Bueno, yo a Begoña le tengo mucho respeto. Sé que la Consellería de Patrimonio es un lugar complicado, sé que no es fácil de gestionar, pero sí que es verdad que para todo hace falta voluntad política. Y yo creo que se podían haber hecho las cosas diferentes durante su mandato. Creo, ¿eh? Quizá no, quizá las circunstancias no lo permitían, pero yo creo, habiendo visto lo que he visto y conociendo ya la Consellería como la conozco, que se podrían haber hecho las cosas diferentes partiendo desde una base fundamental, que es invirtiendo en patrimonio más. Y si tú ves los presupuestos de 2018, 2017, 2016, ves que la inversión en patrimonio es ridícula. Y cuando tú partes de esa base, poco puedes hacer. Y eso, los presupuestos, son cuestión de voluntad política. Si yo, al final, la señora Floría, e insisto, le tengo mucho respeto tanto a nivel personal como político, pero siempre me recuerda, ¿no?, que todo esto que estoy haciendo yo, lo estoy haciendo porque ya lo dejó ella a medio hacer, pues debo ser el tío con más suerte del mundo, porque casualmente que de repente el presupuesto pase de 15.000, en conservación me refiero, de 15.000 a 100.000 euros en un año, que consigamos invertir en este año que llevamos, entre lo que tenemos invertido ya y lo que tenemos previsto para gastar este año, casi 1 millón de euros, pues no sé, debo ser el tío más afortunado del mundo y la Begoña y la señora Floría una crack, ¿no? Pero al final lo que importa es cómo queda el patrimonio de Tarragona para la ciudadanía. Y mira, si el autor es en Comú Podem, el Partido Socialista o quien sea, es igual con tal de que quede un patrimonio digno. M'he escapado de la pregunta, ¿eh? Vostè, jo insisteixo, vostè creu que de cara a... Vostè sap, li pregunto directament, vostè sap comunicar bé amb la ciutadania? Vostè és capaç, se sent capaç, o creu que la seva regidoria comunica bé amb la ciutadania? O creu que hi ha coses que vostè fa i les fa bé, però que no arriba als ciutadans? Yo creo que hay dos cosas diferentes. Yo creo que yo a nivel de comunicación, sobre todo porque uso mucho redes sociales, uso mucho la comunicación vía tecnología, ¿no? Creo que en ese sentido yo lo hago bien, porque de hecho hay muchas cosas que salen que salen porque yo las publico en redes sociales. También el departamento de prensa del ayuntamiento funciona súper bien. Ahora bien, como museo no hemos sabido comunicar bien. No se sabe comunicar bien y es evidente porque, mira, tú no solo comunicas cuando sales en prensa a explicar algo. Comunicas cuando, por ejemplo, pasas por el circo o pasas por la Rambla Bella y ves, o por otros sitios de la ciudad, es un ejemplo, y ves carteles absolutamente quemados, calcinados, destruidos, ¿vale?, del Museo de Historia. Eso, con todo el cariño, es una mierda, ¿vale? Y eso estamos en vías de retirarlo para siempre, ¿vale? Poner alternativas. Pero, claro, comunicar como museo, comunicar a nivel de calle, a nivel de qué le ofreces tú a la gente cuando se pasea por la calle, muy mal el Museo de Historia, fatal. Y soy consciente, ¿eh? Y asumo la responsabilidad. Ya estaba así cuando llegué, pero también es verdad que cuando llevas un año gobernando ya tienes que asumir responsabilidades. Por tanto, soy consciente y espero que cuanto antes podamos solucionar este problema. No sé, no se escucha.
Ara sí, ara sí. No, que dic que vostè, jo el veig pel carrer i vostè de tant en tant va a visitar els museus de forma camuflada per saber quines són les deficiències, sentir el que diu els turistes, o no ha fet mai? Perquè jo no he vist mai, vosaltres parleu molt pels periodistes, moltes vegades per la foto, però és veritat que jo crec que els responsables polítics no en teniu la percepció de com viu, com entra un turista amb una guixeta, com paga, com... O sigui, jo crec que és aquesta proximitat que us falta, no ho sé. No me habrás visto, pero te aseguro que lo hago. De hecho, intento pasarme cada vez que puedo. Lo que pasa es que los recintos son muchos, es verdad. Y mira, la prueba de que conozco perfectamente la situación real de nuestro patrimonio es que te puedo decir que la musealización del Museo de Tarragona es nefasta. Que en el Fórum Colonial no se puede estar. Que pagar 3,30 por entrar al Fórum Colonial, por ejemplo, es un atraco. Porque ahora mismo no se puede, no hay nada que ofrecer. ¿Vale? Si tú vendes un producto, que está bien cobrar por los espacios patrimoniales, como hace cualquier ciudad, además una ciudad patrimonio de la humanidad, está bien cobrar, pero que lo que ofrezcas al visitante sea un producto bueno, un producto digno, un producto que diga, oye, lo recomendaría, quiero volver. Cuando yo entré a la Consejería de Patrimonio, lo primero que hice fue patearme todos los monumentos. Y hay algunos en los que no se puede estar en verano. Si tú me dices que, por ejemplo, un ejemplo práctico, pagar 3,30 por persona, una familia de 4 personas, pagar casi 20 euros por entrar en agosto al Fórum Colonial, eso es una locura. Y te lo dice el Conseller de Patrimonio. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Convertir el espacio, el Fórum Colonial en este caso, en un sitio más amable, en un sitio que tenga sombra, que tenga bancos, que digamos en el que se pueda estar, porque te tienen allí de pie a 40 grados y encima no te enseñan nada, porque los 4 carteles que hay son malos. Soy consciente, Ricard, soy consciente de que, por ejemplo, hay sitios en los que la accesibilidad es mala, que personas en silla de ruedas no pueden subir, y a mí se me parte el alma cuando veo una persona que no puede entrar a un recinto patrimonial porque va en silla de ruedas. Soy consciente de que los carteles a nivel de ciudad, como te he dicho, son malos, están quemados, están reventados y los vamos a cambiar. Yo creo que este verano los cambiaremos ya. Claro que hay cosas que están mal y soy consciente, evidentemente, pero como te he dicho, no solo depende de mí todo y me da lástima porque si dependiera de mí ya estaría hecho. ¿Te he contestado? Sí, però que, clar, és que és la història de sempre, és la culpa és de l'altre o ja ho farem. No. Te lo estoy diciendo. A nivel de musealización, el museo es malo. Te lo estoy diciendo clarísimo. Y estamos trabajando en ello. Y si no se ha hecho ya, Ricard, es porque las tramitaciones, los procesos y a nivel de personal no tenemos los recursos suficientes a nivel de personal para hacerlo y los trámites que se requieren para hacer esto van demasiado lentos. Soy consciente. Què és el que ha canviat? Però fins i tot amb un titular, si ens pot ajudar. Sí. Què és el que ha canviat al nostre patrimoni des de l'era Bego a l'era Pinedo? I després, quin respecte, i li dic amb carinyo, ¿vale? Quin respecte ens tenen els de fora a una ciutat que és capital patrimonial, o sigui, que és ciutat del patrimoni de la humanitat. Vostè creu, regidor, que mereixem aquest títol? Merecemos porque tenemos un legado que nos ha tocado conservar y mantener y cuidar, que es de un valor enorme. Es decir, somos la capital, fuimos capital de Hispania, de la Hispania romana, durante muchos años. Somos ciudad imperial, ¿no? Por tanto, nos corresponde ser patrimonio de la humanidad. Ahora bien, no se han hecho bien las cosas hasta ahora. Y yo, en la parte que me toca, las hemos hecho bien, pero no las hemos hecho rápido, ni las estamos haciendo rápido. Por tanto, titular
¿qué creo que ha cambiado respecto al anterior mandato? Creerse que tenemos un patrimonio digno de ser patrimonio de la humanidad, y creérselo significa invertir. Por tanto, ahora sí que nos lo creemos y ahora sí que invertimos. No te escucho, Ricard. Sí, no? Ara sí. No, li pregunto, i anem canviant perquè ens queda molt poc temps. Sí. Li pregunto, vostè és un home que sempre ha apel·lat pel canvi, li agrada el canvi, li agrada... Em sembla que això tenim molt poquet, ¿vale? Li agraeixo, si no hauríem de tornar Sí, a repetir. sintetizo muchísimo, perdón, Ricard, que me enrollo siempre. La idea és aquesta. Per què volia ser vostè el líder de Comú Podem? Ara no en vol ser. Què li passa a vostè? ¿Te refieres a Podem Cataluña? Sí. Vale. Mira, creo que las cosas en Podem Cataluña no se han hecho bien. Cuando ves a las mismas personas presentarse 3, 4 o 5 veces y las mismas disputas familiares, hablo de partido político de siempre, al final creo que hace falta un cambio real. Ahora bien, también entiendo que las circunstancias actuales, y por eso me presenté, entiendo que las circunstancias actuales con 5 candidaturas y con un peligro real a nivel de partido de volver a lo de antes, que es decir, volver a que Noelia Bail sea secretaria general y que, por tanto, volver a esas dinámicas tan destructivas a nivel de partido, creo que hace falta mucha unidad. Y creo que los que nos consideramos, digamos, leales al partido, tenemos que estar unidos. Por tanto, yo entiendo que mi candidatura dividía el voto y entiendo que lo mejor, cuando hay 5 candidaturas, lo mejor es retirar mi candidatura para que los que estamos en la misma línea política, los que estamos por el mismo proyecto, vayamos a una. No te escucho, Ricard. No, que dic, quin seria el seu model per governar, per liderar el partit? El partido. Bueno, principalmente 2 cosas. En primer lugar, una nueva organización. Es decir, no se puede tener un partido para alimentar a familias políticas. Se debe tener un partido para estar en la calle, para convencer a la gente y para gobernar. Y para gobernar, para cambiar las cosas. Si tú tienes un partido para hacer política, que es lo que a mí me gustaría, está genial. Y eso Podemos lo es, pero Podem Cataluña no lo ha sido hasta el momento. ¿Vale? No ha sido un partido para hacer política, desgraciadamente. Ha sido para otras cosas. Y en segundo lugar, para descentralizar el partido de Barcelona, que a los territorios, yo puedo hablar por Tarragona, nos tienen absolutamente olvidados. Y somos los que cada 2 años votamos en las primarias, vienen a hacer campaña aquí desde Barcelona y ya volveremos a vernos dentro de 2 años. Hombre, eso no puede ser. Eso no puede ser. Hace falta recursos para los círculos, hacen falta recursos para las organizaciones municipales. A mí me echaron del partido por hacer una asamblea. Te lo digo así. Y esas mismas personas que me echaron del partido se vuelven a presentar. Y no solo me echaron a mí, se cargaron a mucha más gente. Oye, esto no va de Juego de Tronos, va de hacer política y va de defender los derechos de la gente. Entonces, si no estamos a esas, no estés en Podemos. De tírria. Per què creu que la gent li té una mica de tírria al seu partit? ¿Al meu partit? ¿A Podemos te refieres? Porque nos han hecho cosas bien, Ricard. Evidentemente que Podemos no ha hecho cosas bien. Ha hecho muchísimas cosas bien. Ahora bien, cuando tú eres el adalid y el baluarte de muchas cosas que significan cambio político, tienes que ser rigurosamente escrupuloso con todo lo que haces. Cosas que se le permiten a partidos como el Partido Socialista, que es un partido que ha tenido casos de corrupción, o al Partido Popular, que ha sido el rey de la corrupción en este país, a Podemos no se le van a permitir. Pero es que no es ni el 1% se le va a permitir. Y yo entiendo que la opinión pública ha sido extremadamente rigurosa con nosotros, lo entiendo. Pero también es que si tú te eriges como el líder de los que luchan contra la corrupción, de los que exigen radicalidad democrática, tienes que también ser tú, no, ejercer esos valores tú.
Y en algunos lugares nos hemos equivocado. Y también se han cometido errores a nivel, sobre todo organizativo, ¿no? Se ha desatendido mucho al partido de lo que es fuera de Madrid. Está Madrid y el resto de España, y eso no puede seguir siendo así. Molt ràpidament, si us plau. Li pregunto que contesti molt ràpidament. Vostè creu que aquest govern, el seu govern, acabarà aquest mandat? Acabareu junts? O creu que Pau Ricomà acabarà sent destituït de... No, no. Este gobierno acabará el mandato al 150% y lo puedes guardar en la hemeroteca. Y si no, ya os invitaré a algo en 2023. Seguro, 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 porque somos un gobierno muy preparado, muy capacitado y con muchísimas ganas y mucho compromiso. Precisamente, bueno. Sí. Digues, Bob. No, que precisamente hoy o dentro de poco se cumple un año de la Asamblea de la Casa del Mar. No sé si... Mañana. Mañana. Yo sabía que era hoy o mañana. Bueno, al caso, que no sé cómo... no sé si fue aquella la Asamblea que levantó un poco las sospechas de esta dirección de Podem Catalunya y si cambiaría algo o se arrepiente algo de esa Asamblea. En absoluto. La respuesta es no. Hicimos lo correcto, no tenía sentido hacer una asamblea por un lado de Podem y por otro lado en Comú. Hicimos la asamblea conjunta, que fue como nos presentamos a las elecciones, y por tanto no me arrepiento de nada de lo que se hizo en aquel entonces. De hecho, lo volvería a hacer. Vinieron unas 80 personas, votamos por mayoría absoluta apoyar a Pau Ricomà y por tanto me alegro muchísimo y se está demostrando hoy en día que hicimos lo correcto. Hay mucha gente de las que, o que decía que es de Podemos, que hubo gente que se apuntó a esa asamblea o que era de esa asamblea que no pertenecía ni a un partido ni a otro. En esa asamblea había un control de censo, por tanto todo el que pasaba y todo el que votaba estaba inscrito o en Comú o en Podemos. Te lo puedo garantizar porque compañeros míos llevaban el censo y lo vigilaron todo y no hubo ningún problema. No votó nadie que no estuviera inscrito. Amb aquesta pregunta li pregunto com li agradaria ser recordat com a regidor de Patrimoni? Yo quiero que cuando me vaya poder venir como visitante al Museo de Historia, a los recintos y sentirme orgulloso de lo que estoy viendo. Yo viajo cuando puedo, no todo lo que me gustaría, pero viajo cuando puedo y siempre me fijo en otros museos, en otras ciudades. Y quiero irme siendo alguien que dejó a Tarragona como una verdadera ciudad patrimonio de la humanidad, a nivel de gestión del patrimonio. Aquest estiu els que treballen als museus tindran aigua? Tindran ampolles d'aigua i tot això? Espero que sí, pero una cosa tan fácil como esa se vuelve un trámite burocrático terrible. Por tanto, tendrán, y espero que sea pronto. No te sent, Ricard. No se sent, ¿eh? Es que no sé què passa que... Ara no em sentiu? Ara sí. És que a vegades sí, a vegades no. Bueno, només per dir gràcies, crec que no ha estat tan difícil. Bueno, ya sabéis que yo siempre se me suelta la boca. Gràcies per tot i sort. Si vostè té sort, segur que tots els tarragonins tindran també molta sort. Igualment, gràcies a vosaltres i parlem. Vale. Gràcies. Adéu, Borja. Adéu. Adéu.